Mi cuñada, con su voz cargada de urgencia, me llamó desde algún lugar remoto donde estaba de viaje con sus amigas. Su tono, como siempre, era una mezcla de exigencia y desesperación, como si el mundo entero tuviera la obligación de detenerse para atender sus caprichos. Me pidió, o más bien me ordenó, que fuera de inmediato a cuidar a su hija, Serena, de apenas 3 años, porque, según confesó con una naturalidad que me heló la sangre, la había dejado sola en casa. No podía creer lo que escuchaba. Mi corazón se aceleró mientras procesaba sus palabras, y una mezcla de incredulidad y furia comenzó a hervir dentro de mí. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. Su viaje, que según ella era tan importante, se vio abruptamente interrumpido cuando tomé la decisión de contactar a los servicios de protección infantil. Nadie en la familia, ni siquiera sus amigos más cercanos, podía justificar su comportamiento, y ahora mi cuñada estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Nadie, absolutamente nadie, parecía estar de su lado. Mi cuñada, de 38 años, y su hermano mellizo, mi esposo, siempre han tenido una relación compleja, marcada por altibajos que han dejado cicatrices en ambos. Desde que la conocí, hace más de una década, cuando comencé mi relación con mi esposo, noté que ella tenía una habilidad única para hacer que todo girara a su alrededor. Era como si el mundo estuviera diseñado para cumplir sus deseos, sin importar cuán irrazonables fueran. Mi esposo, un hombre paciente y siempre dispuesto a mantener la paz, a menudo se encontraba atrapado entre su amor fraternal y la frustración que le causaba el comportamiento egoísta de su hermana. Yo, por mi parte, he tenido innumerables roces con ella a lo largo de los años, desde pequeños malentendidos hasta enfrentamientos más serios. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que hizo esta vez. Su negligencia alcanzó un nivel que no solo me dejó en shock, sino que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. Mi cuñada es madre soltera de Serena, una niña de 3 años que es un torbellino de energía y dulzura. Serena es el tipo de niña que te roba el corazón con una sonrisa, pero que, como cualquier pequeño de su edad, requiere atención constante, paciencia y una presencia adulta dedicada. Ser madre soltera no es fácil, y siempre he intentado ponerme en los zapatos de mi cuñada, comprendiendo las dificultades que enfrenta al criar a Serena sin un compañero estable. Pero su actitud de esperar que los demás asuman sus responsabilidades, como si fueran una extensión de su voluntad, siempre ha sido un punto de fricción. Hace planes impulsivos, organiza salidas de última hora y asume, sin siquiera preguntar, que alguien más cuidará de Serena. En mi caso, parece creer que, porque trabajo desde casa como redactora freelance, tengo todo el tiempo del mundo para hacerme cargo de su hija. Mi horario flexible, en su mente, equivale a no tener responsabilidades, una percepción que no podría estar más alejada de la realidad. Mi trabajo requiere concentración, plazos estrictos y largas horas frente a la computadora, pero para ella, eso no cuenta. Hace unas semanas, recibí una de sus típicas llamadas. Su voz, llena de entusiasmo fingido, me informó que se iba de viaje con sus amigas ese fin de semana y necesitaba que cuidara de Serena. No me dio detalles, ni a dónde iba, ni cuánto tiempo estaría fuera, ni quiénes estarían con ella. Solo esperaba que, como siempre, dijera que sí sin cuestionar. Pero esta vez, mi esposo y yo ya teníamos planes. Una salida largamente planeada para celebrar nuestro aniversario. Algo que rara vez hacemos por nuestras agendas ocupadas. Además, ya había cuidado a Serena en varias ocasiones, asumiendo el rol de niñera sin recibir ni siquiera un agradecimiento genuino. Estaba cansada de su actitud, así que, con la mayor claridad posible, le dije que no podía. Para mi sorpresa, no insistió demasiado. Solo hizo un comentario vago, algo como bueno, ya veré qué hago, y colgó. Pensé que había entendido que no siempre podía contar conmigo o que tenía un plan alternativo. Qué equivocada estaba. El fin de semana llegó y mi esposo y yo estábamos en medio de nuestras compras semanales, disfrutando de un momento de normalidad, cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi cuñada. Su tono había cambiado por completo, estaba histérica, gritando, exigiendo saber por qué no estaba en su casa cuidando a Serena. Confundida, le pregunté de qué estaba hablando. ¿Por qué tendría que estar en su casa? Porque estoy haciendo compras para la semana y no quiero estar en tu casa, respondí, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando soltó la bomba. Se había ido de viaje, asumiendo que yo iría a cuidar a Serena, y la niña estaba sola en casa. Mi mente se nubló. Le pregunté, casi gritando, cuánto tiempo llevaba sola, y con una frialdad que aún me estremece, respondió que se había ido hacía 1 hora, como si eso fuera insignificante. Le conté a mi esposo, cuyo rostro palideció de inmediato.
Sin perder un segundo, dejamos todo y nos dirigimos a la casa de mi cuñada, a unos 20 minutos de distancia. Todo el camino fue una tortura emocional. Mis manos temblaban mientras conducíamos, imaginando los peores escenarios, Serena lastimada, asustada, atrapada en alguna situación peligrosa. Una niña de 3 años sola en una casa es una receta para el desastre. ¿Y si había tocado algo peligroso? ¿Y si se había caído? Mi mente no dejaba de reproducir imágenes aterradoras. Cuando finalmente llegamos, mi corazón dio un vuelco al encontrar a Serena sentada en el suelo de la sala, rodeada de juguetes, mirando un programa infantil en la televisión. Por un milagro, estaba físicamente bien, pero sus ojitos mostraban una mezcla de confusión y ansiedad que me partió el alma. La levanté en brazos, la revisé de pies a cabeza, asegurándome de que no tuviera ni un rasguño, y la abracé con fuerza, aliviada pero furiosa. Mientras intentaba calmar a Serena, mi cuñada llamó de nuevo. Su tono había pasado de la histeria a la furia. Me acusó de haber abandonado a su hija, gritando que yo era la irresponsable, que si algo le hubiera pasado a Serena, sería mi culpa. Según ella, yo había aceptado cuidar de la niña, algo que era completamente falso. Estaba tan convencida de su versión que insistía en que mi negativa inicial había sido ambigua, como si de alguna manera hubiera dado a entender que sí cuidaría de Serena. La discusión escaló rápidamente. Le recordé, con toda la claridad que pude reunir, que ella era quien había dejado a su hija sola, que ella era la madre y la responsable, pero, en un giro absurdo, intentó voltear la situación, amenazándome con llamar a la policía y denunciarme por abandono infantil. Era surrealista, ella, la que había abandonado a su hija, me estaba amenazando con problemas legales. Mi esposo, que hasta ese momento había estado en silencio, escuchando la conversación, no pudo contenerse más. Tomó mi teléfono y, con una voz firme pero cargada de rabia, le dijo a su hermana que había perdido la cabeza. Le advirtió que tenía suerte de que nosotros hubiéramos encontrado a Serena antes de que ocurriera una tragedia y que, si alguien debía preocuparse por la policía, era ella. Fue en ese momento cuando mi cuñada cambió de actitud. El pánico reemplazó su arrogancia. Comenzó a retractarse, diciendo que no hablaba en serio, que solo estaba estresada, que no quería causar problemas. Nos suplicaba que no llamáramos a las autoridades, pero sus palabras sonaban vacías, como siempre. En ese punto, mi prioridad era Serena. La niña, demasiado pequeña para comprender la gravedad de lo que había pasado, estaba inquieta, probablemente sintiendo la ausencia de su madre y la tensión en el ambiente. Mi esposo y yo nos aseguramos de que estuviera cómoda, le dimos de comer, jugamos con ella y tratamos de devolverle algo de normalidad, pero en mi mente, la decisión ya estaba tomada. No podía quedarme de brazos cruzados después de lo que mi cuñada había hecho. Mientras Serena jugaba con sus bloques de colores, tomé el teléfono y llamé a servicios de protección infantil. No fue una decisión fácil, sabía que esto cambiaría todo, no solo para mi cuñada, sino para toda la familia, pero no había otra opción. Dejar a una niña de 3 años sola en una casa no era un error menor, era una negligencia grave, un acto que ponía en riesgo la vida de Serena. Los servicios de protección infantil actuaron con rapidez. En cuestión de horas, un trabajador social estaba en la casa de mi cuñada, evaluando la situación. Mientras tanto, mi cuñada seguía llamando, alternando entre súplicas y ataques. En una de sus llamadas, admitió algo que me dejó sin palabras: había planeado todo. Sabía que, si me llamaba una vez que ya estuviera de viaje, yo no tendría más remedio que ir a cuidar a Serena, incluso después de haberme negado. En su mente retorcida, dejar a su hija sola durante solo una hora no era gran cosa, porque confiaba en que yo aparecería para rescatarla. Esa confesión fue la gota que derramó el vaso. No solo había abandonado a su hija, sino que lo había hecho de manera calculada, manipuladora, tratando a Serena como si fuera una herramienta para sus propios fines. Siempre supe que mi cuñada tenía una personalidad narcisista, pero esto superó cualquier límite que pudiera haber imaginado. Para ella, Serena no era una prioridad, no era una responsabilidad, era un accesorio, algo que podía dejar de lado cuando no le convenía. Desde que nació Serena, mi cuñada esperaba que toda la familia, especialmente mis suegros y yo, asumiera el rol de cuidadores permanentes. Entendía que ser madre soltera era un desafío, y por eso, en los primeros meses, no me importó ayudar de vez en cuando, pero su actitud de dar por sentado que todos debíamos estar a su disposición, sin siquiera preguntar, era agotadora. El padre de Serena, que vive en otra ciudad, envía dinero regularmente, pero su involvement emocional es prácticamente nulo. Nunca ha mostrado interés en ser una figura presente en la vida de su hija,
lo que dejaba a mi cuñada como la única responsable. Una responsabilidad que claramente no estaba dispuesta a asumir. Cuando mi cuñada regresó de su viaje, acortado por la intervención de las autoridades, se encontró con un panorama que no esperaba. Los servicios de protección infantil ya habían recopilado suficiente evidencia, la casa en desorden, la confesión de mi cuñada, nuestro testimonio y, lo más importante, la situación de riesgo en la que había dejado a Serena. Estaba en problemas serios y lo sabía, pero, en lugar de asumir su error, optó por el camino que siempre ha tomado, la victimización. Comenzó a contar una versión distorsionada de los hechos, asegurando a las autoridades y a la familia que yo la había traicionado, que me había comprometido a cuidar a Serena y luego la había denunciado para hacerla quedar mal. Su historia era tan elaborada, tan llena de detalles inventados, que por un momento algunos familiares dudaron de mi versión. Pero la verdad era innegable, yo nunca había aceptado cuidar a Serena, y las pruebas estaban de mi lado. Mientras tanto, mi cuñada enfrenta consecuencias reales. Los servicios de protección infantil no está dispuesto a pasar por alto un caso tan grave. La están investigando exhaustivamente y ella está bajo una vigilancia estricta. Su reacción, como era de esperar, ha sido de furia desmedida. Me envió un mensaje largo, lleno de acusaciones, diciéndome que había arruinado su vida, que había ido demasiado lejos, que si perdía la custodia de Serena, sería mi culpa. La bloqueé de inmediato. No tengo paciencia para sus manipulaciones, y mucho menos para sus intentos de hacerme sentir culpable. Si perder la custodia está siquiera en discusión, es solo una prueba más de lo poco apta que es para ser madre. Mi único enfoque ahora es Serena. Esa niña, atrapada en el caos de una madre narcisista, merece mucho más. Merece un hogar seguro, amor incondicional y adultos que la prioricen. No es una planta que puedes olvidar regar cuando te vas de viaje, es una hija. Un ser humano que depende de los adultos para sobrevivir. A veces, cuando pienso en lo que pasó, siento una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza por Serena, que no pidió nacer en estas circunstancias, y rabia hacia mi cuñada, cuya irresponsabilidad parece no tener límites. Incluso mis plantas, que cuido con esmero, reciben más atención que la que mi cuñada le dedica a su hija. Mis suegros, los padres de mi esposo y mi cuñada, están en una posición complicada. No me han dicho nada directamente, así que no creo que me vean como la villana de esta historia, pero tampoco han hablado abiertamente conmigo sobre el tema. Sé que están devastados por lo que ha pasado, pero también sé que quieren lo mejor para Serena. Del resto de la familia de mi esposo, prefiero no opinar demasiado. Mi esposo está manejando las conversaciones con ellos y, francamente, no me importa mucho si defienden a mi cuñada o no. Mi prioridad es asegurarme de que Serena esté protegida. Y si eso significa enfrentarme a toda la familia, que así sea. Han pasado semanas desde el incidente, y la presión de la familia y algunos amigos para saber qué pasó con Serena ha sido constante. No quería dar detalles hasta tener algo concreto, pero ahora hay novedades. Los servicios de protección infantil actuaron con una rapidez que me sorprendió. En menos de una semana, tras una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas con nosotros, visitas a la casa de mi cuñada y una evaluación del entorno de Serena, tomaron una decisión drástica pero necesaria. Retiraron a Serena de la custodia de mi cuñada y la colocaron bajo el cuidado de mis suegros, los abuelos paternos de la niña. La negligencia de mi cuñada fue catalogada como abandono imprudente, un delito grave que no podía pasarse por alto. Dejar a una niña de 3 años sola en casa, confiando en que alguien más aparecería para cuidarla, no era solo un error, era una muestra clara de su indiferencia hacia la seguridad de su hija. Mi cuñada intentó defenderse, alegando que yo la había manipulado, que todo era una trampa para hacerla quedar mal, que actué por celos o rencor. Pero sus argumentos no tenían sustento. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, mi testimonio, el de mi esposo, la confesión de mi cuñada durante la llamada y, lo más importante, la situación en la que encontramos a Serena. Fue declarada oficialmente no apta para cuidar de su hija y se le prohibió cualquier contacto, incluso visitas supervisadas, hasta nuevo aviso. Mis suegros están destrozados, pero también resueltos. Durante años han sido testigos del comportamiento errático de su hija, de su incapacidad para priorizar a Serena, de su tendencia a delegar responsabilidades en los demás. Este incidente fue el punto de quiebre. Sin dudarlo, ofrecieron su hogar como un refugio seguro para Serena, un lugar donde pueda crecer rodeada de estabilidad y amor. Verlos asumir este rol con tanto compromiso me llena de admiración, pero también de tristeza, porque no debería haber sido necesario llegar a este punto. Mi esposo, por su parte, está profundamente afectado. Como tío, siempre ha adorado a Serena,
Y este episodio lo ha hecho cuestionarse si pudo haber hecho algo antes para protegerla. Se pregunta si, al intentar mantener la paz con su hermana durante tanto tiempo, ignoró señales de advertencia que podrían haber evitado esta crisis. Le he dicho una y otra vez que no es su culpa, que nadie podía prever algo tan extremo. Lo importante ahora es que Serena está a salvo y debemos enfocarnos en apoyarla. Con mis suegros, ella tiene un hogar lleno de cariño, y eso es lo que importa. Mi cuñada, fiel a su naturaleza, no ha mostrado ni una pizca de arrepentimiento. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, ha dirigido su ira hacia todos nosotros, hacia mí, por denunciarla, hacia mi esposo, por apoyarme, hacia sus padres, por aceptar la custodia de Serena. Según ella, sus padres deberían haber rechazado a Serena para que los servicios sociales se la devolvieran, una lógica tan absurda que solo refleja su desconexión con la realidad. Incluso ha llegado a decir que todos conspiramos para robarle a su hija, una acusación que no tiene sentido, considerando que ella misma la abandonó. Algo que descubrí recientemente y que añadió otra capa de complejidad a esta historia es que el padre de Serena renunció formalmente a sus derechos parentales hace tiempo. Nunca fue una figura presente y aunque envía dinero regularmente, no tiene interés en involucrarse en la vida de su hija. Esto elimina cualquier posibilidad de que él intervenga, lo cual, en cierto modo, es un alivio, porque no parece ser mucho mejor que mi cuñada en términos de responsabilidad. Mientras tanto, mi cuñada sigue luchando una batalla perdida. Intentó iniciar acciones legales, pero ningún abogado ha tomado su caso en serio. Ha llamado a familiares, suplicándoles que hablen a su favor, pero nadie está dispuesto a respaldarla. El arreglo actual con mis suegros es temporal, lo que significa que, en teoría, mi cuñada podría intentar recuperar la custodia en el futuro. Sin embargo, dado lo grave de su negligencia y su comportamiento posterior, dudo que las autoridades le den esa oportunidad. Cada día que pasa, ella misma se encarga de complicar más su caso y, en este momento, su peor enemigo es ella misma. Por ahora, solo puedo esperar que Serena siga protegida y que esta pesadilla termine con ella en un hogar donde sea verdaderamente amada y cuidada. El drama con mi cuñada no se detuvo con la intervención de los servicios de protección infantil, de hecho, tomó un giro aún más caótico cuando decidió llevar su batalla al terreno de las redes sociales. Para ella, las plataformas digitales siempre han sido un escenario donde podía moldear la narrativa a su favor, un espacio donde su carisma y su habilidad para manipular podían ganar adeptos. Pero esta vez, su estrategia fue como arrojar gasolina a un fuego que ya estaba fuera de control. Mi cuñada es como un mono con una navaja en las redes sociales. Cree que puede blandirla con precisión para defenderse, pero termina cortándose a sí misma y a todos a su alrededor. Su comportamiento en línea no solo empeoró su caso, sino que la dejó aún más aislada, enfrentada no solo a la familia, sino también a sus amigos y a desconocidos que se horrorizaron al conocer su historia. Todo comenzó con una publicación particularmente incendiaria. En un arranque de dramatismo, mi cuñada escribió un extenso relato en el que se presentaba como la víctima suprema de una conspiración, orquestada por sus amigas, esas mismas con las que había compartido el fatídico viaje. Según su versión, ellas la habían obligado a irse, la habían presionado hasta el punto de hacerla sentir que no tenía otra opción más que abandonar a Serena. Describió una escena de presión social insoportable, donde sus amigas, supuestamente, le decían que no podía perderse el viaje, que sería excluida de su círculo si no iba, que necesitaba liberarse de las responsabilidades de la maternidad por unos días. Incluso afirmó que le habían asegurado que no había problema con dejar a Serena, porque alguien más se encargaría. Era una narrativa tan elaborada que, por un momento, casi parecía creíble. Pero, como siempre con mi cuñada, la verdad tenía una manera de salir a la luz. Lo que ella no anticipó fue la reacción inmediata y contundente de sus amigas. Ninguna de ellas sabía que Serena había quedado sola en casa. Todas asumieron que mi cuñada, como cualquier madre responsable, había hecho los arreglos necesarios para el cuidado de su hija antes de partir. Cuando leyeron su publicación, se sintieron traicionadas y horrorizadas. Una tras otra, comenzaron a responder en los comentarios, desmintiendo cada una de sus afirmaciones con una precisión quirúrgica. Publicaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde mi cuñada planeaba el viaje con entusiasmo desbordante, hablando de cómo necesitaba un descanso de ser mamá y cuánto anhelaba unos días de libertad. En un mensaje particularmente revelador, incluso bromeó sobre cómo Serena estaría bien porque alguien siempre aparece para cuidar. No había mención alguna de presión o coerción, todo lo contrario, ella era la fuerza impulsora detrás del plan. La publicación se convirtió en un campo de batalla virtual. Cada comentario de sus amigas era como un golpe directo a su credibilidad,
exponiendo sus mentiras y dejando en evidencia su irresponsabilidad. Algunas compartieron anécdotas de cómo, durante el viaje, mi cuñada parecía despreocupada, disfrutando de fiestas y publicando fotos en la playa mientras Serena estaba sola en casa. La indignación era palpable, no solo entre sus amigas, sino también entre otros contactos que se unieron a la conversación. Personas que apenas la conocían comenzaron a dejar comentarios, expresando su incredulidad ante el hecho de que una madre pudiera dejar a una niña de 3 años sola. ¿Cómo puede alguien justificar eso?, escribió una usuaria. Es una niña, no un objeto que dejas tirado, comentó otro. La marea de críticas crecía con cada hora, y mi cuñada, en lugar de retroceder, decidió doblar la apuesta. Respondía a cada comentario con una mezcla de indignación y autocompasión, insistiendo en que todos la habían malinterpretado, que estaba bajo un estrés inmenso, que sus amigas la habían abandonado en su momento de mayor necesidad. Pero sus respuestas solo generaban más pruebas en su contra. Una de sus amigas compartió un mensaje de voz donde mi cuñada, riendo, decía que Serena estaría bien por un par de horas y que seguro alguien de la familia aparecería. Cada intento suyo por defenderse era como cavar un hoyo más profundo. Las contradicciones en su relato eran tan evidentes que incluso sus seguidores más leales comenzaron a dudar de ella. Cuando vio que no podía convencer a nadie de su inocencia, cambió de táctica. Pasó de la defensa a la victimización total. Comenzó a publicar historias lacrimógenas sobre cómo estaba sufriendo, cómo el mundo la había juzgado injustamente, cómo se sentía sola y traicionada por todos. En una publicación particularmente melodramática, escribió que perder a Serena la había destrozado por dentro, que no podía dormir, que apenas comía, que su vida se había derrumbado. Solo quiero recuperar a mi hija y sanar juntas, escribió, acompañando el texto con una foto de ella mirando al horizonte con expresión melancólica. Pero su intento de despertar compasión cayó en saco roto. La gente no se lo tragó. Cada vez que intentaba hacerse la víctima, alguien le recordaba la realidad, había dejado a su hija sola, y no había excusa para eso. Sus examigas, especialmente, no tuvieron piedad. Una de ellas escribió un comentario devastador: «Te apoyamos durante años, excusamos tu comportamiento. Te dimos segundas oportunidades. Pero esto es imperdonable. Serena merece algo mejor». En un último intento desesperado por recuperar algo de control, mi cuñada comenzó a esparcir rumores más graves. Afirmó que mi esposo y yo siempre habíamos querido quedarnos con Serena, que habíamos orquestado todo para hacerla quedar mal y obtener la custodia. Incluso llegó a inventar historias sobre infidelidades, acusándome a mí, a mi esposo e incluso a sus propios padres de traiciones inexistentes. Era un intento patético por desviar la atención de su propia culpa, pero nadie le creyó. Nunca hemos tenido interés en obtener la custodia de Serena. Nuestro único objetivo era asegurarnos de que estuviera a salvo. Sus mentiras eran tan descabelladas que se desmoronaron rápidamente, especialmente porque las pruebas en su contra seguían acumulándose. Hoy, mi cuñada está más sola que nunca. Sus amigas, incluso las que alguna vez la defendieron, han cortado todo contacto. Su familia está agotada por su comportamiento y profundamente decepcionada. En las redes sociales, donde alguna vez se sentía poderosa, ahora enfrenta un silencio ensordecedor. Los pocos que aún interactúan con ella lo hacen para recordarle su responsabilidad. Su mejor opción sería cerrar sus cuentas, reflexionar sobre sus errores y trabajar en sí misma. Pero eso requeriría un nivel de autocrítica que ella simplemente no tiene. En lugar de eso, sigue aferrándose a su papel de víctima, redoblando la apuesta cada vez que alguien la confronta. Es triste, en cierto modo, ver cómo alguien puede estar tan desconectado de la realidad. He conocido a personas con tendencias narcisistas antes, pero mi cuñada lleva esto a un nivel extremo. Es como si el mundo entero estuviera equivocado y ella, de alguna manera, siempre tuviera la razón. El circo en las redes sociales no fue el final de la historia, de hecho, marcó el comienzo de una nueva fase en la saga de mi cuñada, una que dejó en claro que no estaba dispuesta a cambiar. Hace poco, protagonizó una crisis pública que captó la atención de todos los que aún seguían su drama. Todo comenzó con una publicación extensa, cargada de emoción, en la que declaraba su intención de hacer lo que fuera necesario para recuperar a Serena. Escribió párrafos enteros sobre cómo había cambiado, cómo había aprendido de sus errores, cómo estaba lista para ser la madre que su hija merecía. Hizo promesas grandilocuentes, asistiría a terapia, tomaría clases de crianza, trabajaría incansablemente para demostrar su valía. Serena es mi mundo y lucharé por ella hasta el final, escribió,
acompañando el texto con emojis de corazones y una foto de un atardecer que parecía gritar redención. Por un momento, algunos familiares lejanos, que no conocían toda la historia, se conmovieron. Pensaron que quizás, solo quizás, estaba mostrando un cambio genuino, pero yo la conozco demasiado bien. Había visto este tipo de actuaciones antes, promesas vacías diseñadas para ganar simpatía, no para cumplirlas. Efectivamente, su supuesto cambio duró exactamente 3 días. Al cuarto día, volvió a su patrón habitual de publicaciones victimistas, quejándose de lo injusto que era el mundo, de cómo todos la habían traicionado, de cómo nadie entendía su dolor. Era el mismo guión de siempre, solo con un envoltorio más dramático. No había asistido a ninguna clase de crianza, no había buscado terapia. No había tomado ni un solo paso concreto para demostrar que estaba comprometida con recuperar a Serena. Todo era una fachada, un espectáculo para las redes sociales, diseñado para obtener likes y comentarios de apoyo, no para generar un cambio real. Lo más frustrante es que los servicios de protección infantil le habían dado una oportunidad clara para redimirse. Le habían indicado los pasos que debía seguir: asistir a clases de crianza obligatorias, buscar ayuda psicológica, demostrar un compromiso constante con el bienestar de Serena. Pero ella, fiel a su naturaleza, ignoró esas herramientas. En lugar de aprovecharlas, se dedicó a complicar aún más su situación. En un acto de absoluta temeridad, fue a la casa de mis suegros, donde Serena vive ahora, y exigió que le entregaran a la niña. Llegó gritando, golpeando la puerta, asegurando que tenía una orden judicial, que la autorizaba a llevarse a Serena. Mis suegros, que ya estaban agotados por su comportamiento, no cedieron. No solo porque sabían que no debían entregarle a la niña, sino porque, cuando llamaron a los servicios de protección infantil para verificar, descubrieron que no existía tal orden. Era otra mentira, probablemente un documento falso que ella misma había creado en un intento desesperado por recuperar el control. Cuando mis suegros informaron de este incidente a las autoridades, se añadió al expediente de mi cuñada, reforzando la percepción de que no estaba en condiciones de ser madre. Cada acción suya parecía diseñada para sabotearse a sí misma. Era como si no pudiera evitar meterse en problemas, como si su necesidad de ser el centro de atención superara cualquier instinto de proteger a su hija. Los servicios de protección infantil le habían dejado claro que no podía acercarse a Serena hasta que demostrara un cambio significativo y consistente, pero ella parecía incapaz de entenderlo. Mientras tanto, Serena está floreciendo con mis suegros. Mi esposo y yo hemos ido a visitarla un par de veces, y cada vez que la vemos, me llena de alivio ver lo feliz que está. Corre por el jardín de mis suegros, riendo, jugando con sus juguetes, rodeada de amor y atención. Mis suegros, a pesar de la carga emocional que esto representa para ellos, han asumido su rol con una dedicación que me conmueve. Han transformado su hogar en un refugio seguro para Serena, con rutinas claras, comidas caseras y noches de cuentos antes de dormir. Los trabajadores sociales que hacen visitas regulares han notado lo mismo. Serena no muestra signos de estrés ni ansiedad, algo que suele ser común en niños que pasan por cambios tan drásticos. Mi teoría es que, como ha pasado tanto tiempo con sus abuelos, este ambiente se siente como una extensión natural de su vida. Para ella, estar con ellos es como un día más de aventuras y cariño. Mi cuñada, por otro lado, sigue hundiéndose en su propio caos. Sus publicaciones en redes sociales, que antes generaban una avalancha de comentarios y reacciones, ahora son recibidas con indiferencia. La gente parece haberse cansado de su drama. Antes, sus posts atraían emojis enojados o comentarios de apoyo de sus pocos aliados. Ahora, apenas reciben interacción. Creo que esto es lo mejor, porque confrontarla solo la hace reaccionar de manera más errática. Mi esposo, mis suegros y yo hemos tomado la decisión de mantenernos al margen. La hemos bloqueado en todas las plataformas y evitamos responder a sus provocaciones. No tiene sentido alimentar su necesidad de atención. Nuestra esperanza ahora es que un juez dictamine pronto que Serena puede quedarse permanentemente con mis suegros. Ese fallo nos daría la tranquilidad de saber que está protegida, que no volverá a estar en riesgo por las decisiones irresponsables de su madre. Edición: acabo de recibir la noticia de que le han otorgado la custodia permanente a mis suegros. Es un alivio inmenso, una victoria para Serena y para todos los que la queremos. Por ahora, es lo único que tengo para actualizar, pero este fallo marca un antes y un después en esta historia. Han pasado meses desde la última actualización y contra todo pronóstico, mi cuñada pareció dar un giro inesperado. Por un tiempo, realmente pareció que estaba trabajando en sí misma. Comenzó a asistir a terapia, se inscribió en clases de crianza obligatorias y, según lo que nos contaron los trabajadores sociales,
estaba haciendo un esfuerzo genuino por demostrar que podía ser una madre responsable. Al principio, todos éramos escépticos. Yo, especialmente, no podía creer que alguien con su historial de manipulación y negligencia pudiera cambiar de la noche a la mañana. Pero, con el tiempo, mostró una consistencia que me sorprendió. Incluso se alejó de las redes sociales, algo que, para alguien como ella, era casi inconcebible. Ese cambio, más que cualquier otro, me hizo pensar que quizás, solo quizás, estaba tomando en serio su responsabilidad. No fue fácil para ella. Las sesiones de terapia, según lo que escuché, eran intensas, obligándola a confrontar aspectos de su personalidad que había evadido durante años. Las clases de crianza le exigían compromiso y humildad, dos cosas que nunca habían sido su fuerte. Pero, al menos en la superficie, parecía estar cumpliendo. Los servicios de protección infantil, impresionados por su progreso, le concedieron derechos de visita supervisada con Serena. Fue un paso enorme y uno que me generó sentimientos encontrados. Por un lado, quería que Serena tuviera una relación con su madre, si eso era lo mejor para ella. Por otro, no podía evitar sentir desconfianza, temiendo que todo fuera otra de sus actuaciones. Las primeras visitas fueron un éxito inesperado. Serena, que al principio estaba algo reservada, comenzó a mostrarse más abierta y emocionada por ver a su madre. Mi cuñada, por su parte, se comportaba de manera impecable durante estas visitas. Era paciente, atenta, jugaba con Serena, le leía cuentos y seguía al pie de la letra las reglas establecidas por el tribunal. No intentaba sobrepasar los límites ni manipular la situación. En una de las visitas, que presencié desde lejos, vi cómo Serena reía mientras su madre le hacía cosquillas, y por un momento sentí una chispa de esperanza. Quizás, pensé, realmente estaba cambiando. Quizás podría redimirse y ser la madre que Serena necesitaba. Pero, aunque estaba sorprendida por su progreso, no podía bajar la guardia. Había visto demasiadas veces cómo mi cuñada podía poner una fachada convincente solo para volver a sus viejos patrones. Las visitas supervisadas seguían siendo eso, supervisadas. No había garantías de que este cambio fuera permanente. Y los servicios de protección infantil eran claros en que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mi cuñada tendría que demostrar, durante meses o incluso años, que podía ser consistente antes de siquiera pensar en pedir la custodia completa. Mi esposo y yo hablamos mucho sobre esto, y aunque él quería creer en la posibilidad de redención de su hermana, también compartía mi cautela. Es un cambio de 180 grados, me dijo una noche, pero no sé si es real o si solo está haciendo lo que le dicen para salir del paso. Yo sentía lo mismo. Había algo en su transformación que parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. Aún así, no podía negar que, por el momento, las cosas estaban funcionando. Serena estaba feliz, mis suegros estaban aliviados de ver algo de progreso, y los trabajadores sociales parecían optimistas. Pero en el fondo, una voz dentro de mí me advertía que no me dejara llevar por el optimismo. La historia de mi cuñada estaba llena de altibajos, y este podía ser solo otro pico antes de la inevitable caída. Lamento decir que mi instinto tenía razón. Después de meses de aparente progreso, mi cuñada volvió a mostrar su verdadero rostro. Esta es la última actualización y no es la que esperaba compartir. Ojalá pudiera decir que se transformó en la madre que Serena merecía, que finalmente asumió su responsabilidad y se convirtió en una figura estable en la vida de su hija. Pero, en cambio, esta es una historia de decepción, de promesas rotas y de una mujer que, una vez más, eligió su propio interés por encima de su hija. Por un tiempo, mi cuñada pareció comprometida. Asistía a terapia, cumplía con las clases de crianza, participaba en las visitas supervisadas con una actitud que parecía genuina. Pero, en retrospectiva, creo que solo estaba haciendo lo mínimo necesario para mantener las apariencias. Todo lo que pasó anteriormente la había dejado en una posición muy vulnerable. Sus amigas la habían abandonado, su familia estaba decepcionada, y las redes sociales, su antigua arma, se habían vuelto en su contra. En ese contexto, fingir un cambio era su única opción para recuperar algo de control. Y lo hizo bien, al menos por un tiempo. Pero entonces encontró un nuevo grupo de amigas, personas que no conocían su pasado, que no sabían nada de Serena ni de las consecuencias de sus acciones. Con ellas, volvió a la vida que siempre había anhelado, salidas nocturnas, viajes improvisados, una existencia libre de responsabilidades. Poco a poco, comenzó a descuidar sus compromisos con la terapia y las clases de crianza. Las visitas supervisadas, que al principio eran su prioridad, se volvieron esporádicas. Finalmente, dejó de intentarlo por completo. Abandonó a Serena, no físicamente esta vez, sino emocionalmente,
rompiendo el vínculo que apenas comenzaba a reconstruir con su hija. Mis suegros, que habían albergado una pequeña esperanza de que su hija cambiara, decidieron que no podían permitir que se saliera con la suya. Hartos de su despreocupación, tomaron una medida drástica, la demandaron por pensión alimenticia. Ganaron el caso con facilidad, ya que las pruebas de su negligencia eran abrumadoras. Al igual que el padre de Serena, que había renunciado a sus derechos parentales, mi cuñada descubrió que no querer ser madre no la eximía de sus obligaciones legales. La demanda también tuvo un efecto secundario. Sus nuevas amigas, al enterarse de su historial a través del proceso legal, se alejaron de ella. Una vez más, se quedó sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El tribunal, al ver su nuevo abandono, tomó una decisión definitiva. Le retiraron cualquier posibilidad de recuperar la custodia o incluso de tener visitas supervisadas. En el expediente quedó registrado que su comportamiento había sido perjudicial para Serena, quien, durante las visitas, había comenzado a acostumbrarse a la presencia de su madre. Ese abandono emocional fue un golpe duro para la niña, aunque, gracias al amor y la estabilidad que le brindan mis suegros, parece estar sobrellevándolo bien. Los trabajadores sociales han señalado que Serena está adaptándose, pero no puedo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en lo que esta experiencia debe significar para una niña tan pequeña. Mis suegros están agotados, pero resueltos. Han aceptado plenamente su rol como cuidadores permanentes de Serena, y aunque no era el plan que tenían para esta etapa de sus vidas, lo hacen con un amor inquebrantable. Mi esposo y yo seguimos apoyándolos, visitando a Serena siempre que podemos y asegurándonos de que tenga todo lo que necesita. Ella es una niña resiliente y con el tiempo, espero que el amor de sus abuelos y el apoyo de la familia la ayuden a sanar las heridas que su madre le ha dejado. En cuanto a mi cuñada, no hay mucho más que decir. Ha quedado claro que no tiene intención de cambiar, que prefiere vivir en un mundo donde ella es la víctima eterna, libre de responsabilidades. Existe una mínima posibilidad de que, en el futuro, pueda intentar recuperar a Serena, pero las barreras legales son ahora tan altas que parece casi imposible. Tendría que demostrar un cambio profundo y sostenido, algo que, basándome en todo lo que he visto, no creo que sea capaz de hacer. Por ahora, lo único que importa es que Serena está a salvo, rodeada de amor y protegida de las decisiones destructivas de su madre.